tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenido, esto es Perspectivas. Enrique, muy Hola Belén, noches. ¿cómo estás? Pues sí, viernes totalmente en vivo. Perspectivas con una semana muy, diría yo, turbulenta en la zona metropolitana de Guadalajara. Muchísimos temas para platicar. Muchos temas, uno de ellos, si te parece, entramos ya de lleno a este asunto. El tema del comercio ambulante en Guadalajara. Enrique, ya le veníamos narrando al auditorio, ya le veníamos contando esta estrategia, este operativo que llevó a cabo pues el gobierno de Enrique Alfaro en el municipio de Guadalajara para retirar del primer cuadro de la ciudad a los ambulantes. En una segunda etapa entran con San Juan de Dios, la calle de Obregón particularmente, y en estos días, de nueva cuenta, enfrentamientos. Lo habíamos de alguna manera adelantado, los comerciantes no iban a ceder de manera tan fácil y rápida a estos nuevos espacios, ¿no?, que se les entregan. Sí. También, bueno, dentro de ese recuento que hacías, Belén, hay que recordar también Medrano, que también es otro de los, pues digamos, de estos frentes que ha abierto Enrique Alfaro en su combate contra el comercio informal y contra los ambulantes en las primeras cuadras, las primeras cuadras del centro histórico de la ciudad. Ahora, Belén, creo que lo que sucedió el día de ayer, el enfrentamiento entre policías y comerciantes, yo sí creo que nos coloca en una segunda dimensión del problema. Creo que un 60-70% de los ambulantes ya aceptaron la reubicación, ya están trabajando en las áreas que el ayuntamiento ha provisto para poder, echar adelante sus negocios, sobre todo en este tiempo navideño que es muy importante. Pero hay otro 15-20%, Belén, de los comerciantes, las cúpulas, aquellos que por mucho tiempo se han visto beneficiados por el tipo de comercio que existe en el centro histórico, que se niegan a irse, ¿no? Y están con una actitud muy beligerante contra el ayuntamiento. El ayuntamiento de Guadalajara tampoco ha logrado mejorar en un mes que tiene Enrique Alfaro de alcalde, pues los protocolos, ¿no?, para poder enfrentar este tipo de problemas. Y el enfrentamiento que vimos ayer, pues sí queda claro que es de una parte del comercio ambulante que se siente perjudicado contra un ayuntamiento de Guadalajara que está viendo en digamos, el principal tema de la agenda política, ¿no? Y tenemos un saldo de 11 policías lesionados, 3 inspectores también con lesiones y 3 comerciantes heridos. Como ya le hemos narrado también a nuestro auditorio en los diferentes espacios, pues esto inició alrededor de las 2 de la tarde de ayer jueves, cuando pues este grupo de comerciantes fueron retirados por inspectores de la calle Pedro Loza y Colón, donde intentaron reinstalarse. Y bueno, pues ahí empezó la trifulca. Justo estamos viendo unas imágenes de uno de los comerciantes en el suelo, ¿no? Prácticamente lo están entrevistando por ahí, pero bueno, ahí permanecen en el suelo. Y mencionar también que ayer mismo el comisario de la Policía Municipal Preventiva de Guadalajara, Salvador Caro, compareció ante la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género, que por cierto preside Guadalupe Morfín, para explicar que este operativo de nuevo retiro pues se había llevado conforme a los protocolos de respeto a los derechos humanos de estos comerciantes. Mencionar nada más, Enrique, como un dato adicional, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió 45 quejas de comerciantes del centro histórico que están inconformes con este operativo del ayuntamiento. Y en el mismo sentido, ya hablabas de Guadalupe Morfín. Guadalupe Morfín hoy en conferencia de prensa pidió una investigación en este tema, es decir, que se llegue pues a las últimas consecuencias en términos de la información de lo que sucedió el día de ayer en el municipio de Guadalajara en este enfrentamiento. Veremos qué sucede. Yo no adelantaría, digamos, algún juicio en torno al tema. Ya habrá una investigación. Eso sí, es difícil que nuestras policías operen sin violar derechos humanos. Lamentablemente no tienen protocolos adecuados, lamentablemente reaccionan de forma desproporcionada. Por ejemplo, me tocaba en ese momento hablar por teléfono con la periodista Griselda Torres Zambrano y ella nos comentaba, estaba en medio de eso y pues a la primera de cambio ya habían soltado los gases lacrimógenos, a la primera. Es decir, ¿amerita o no? ¿La respuesta es proporcional o no? Creo que todos esos debates serán fundamentales para esclarecer lo que sucedió ayer 3 de diciembre. Y por otro lado, sin mencionar, Belén, que lo que es muy extraño es que el día de hoy los comerciantes, digamos, en voz de esta pues representante que es Teresita González, ¿no? Teresita González, sí. Que bueno, se ha vuelto como la líder, la lideresa más clara, ¿no?, del grupo Ambulantes, pues sale a dar una conferencia de prensa en donde dicen que en realidad fueron infiltrados por el Ayuntamiento de Guadalajara, cosa que es, aquí la estamos viendo en pantalla en esa conferencia de prensa, cosa que es muy extraño, ¿no?, porque una infiltración
pues tú la denuncias en el momento en que sucede, ¿no? Claro. No 18 horas después de que sucedió. Entonces creo que pierde un poco de credibilidad el argumento de la infiltración. Lo que sí, y creo que tiene que llegar a las últimas consecuencias, es saber si hubo violación de derechos humanos, porque aunque los comerciantes fueron los que agredieron, creo que es importante señalar que ninguna violación a los derechos humanos, por amenaza que exista, se justifica en un plano como este, ¿no? Totalmente, ya tenemos este recuerdo nada grato de una fecha que marcó a la ciudad en ese sentido, la cumbre iberoamericana, donde hay un enfrentamiento de antimotines con manifestantes. Y bueno, pues imagínate la represión total en aquella época, ¿no? Sí, no creo que nuestros policías todavía no saben reaccionar. No sé si tiene que ver con su tipo de formación, digamos, la forma en que están integradas las academias de policía, no lo sé. Tiene que ver con un análisis mucho más profundo. No saben reaccionar ante problemas de esta magnitud. Casi siempre es desproporcionada la reacción. Yo creo que, Belén, que es importante que con este 15 o 20% de comerciantes que quedan y que están insatisfechos, es importante que se retome el diálogo para que puedan, digamos, llegar a una negociación política. Claro. Porque al final esto se tiene que resolver sobre la mesa y no en enfrentamientos de este tipo, ¿no? Claro. Oye, y Enrique, ya que hablamos de seguridad y hablando de frentes abiertos, que es un frente abierto para el alcalde de Guadalajara, pero para muchos otros alcaldes en el estado, 18 homicidios en los 3 primeros días de diciembre. Los focos rojos, pues de nueva cuenta, se encienden y esto obligó a que hubiera una reunión en materia de seguridad donde participó el secretario general de gobierno, Roberto López Lara, el fiscal Eduardo Almaguer y algunos alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara. Llama la atención en este encuentro, en esta reunión, el llamado que hace Enrique Alfaro a mantener la unidad, es lo que pide, y a reforzar la coordinación en los trabajos para hacer frente a la delincuencia. Un día después, Belén, de que salió el mismo alcalde Enrique Alfaro a anunciar una serie de medidas para combatir a la inseguridad en el municipio de Guadalajara, entre ellas la contratación de 300 policías, 60 patrullas más, por una inversión de poco más de 3.5 millones de pesos, un aumento salarial asimilable a salarios y abonos de 1,500 pesos para los policías, es decir, una serie de medidas, yo diría muy tradicionales, no policíacas, no tanto de prevención del delito, no muy policíacas. Y creo, Belén, y lo platicamos, nos lo preguntábamos en ediciones pasadas de Perspectivas, no sé si Enrique Alfaro pensaba que la seguridad iba a ser, yo creo que sí lo pensaba, porque al final en la elección pasada la seguridad fue fundamental. Después de lo que sucedió el 1 de mayo en esta ciudad, pues fue fundamental. Pero yo creo que es un tema muy complicado, Belén, que es muy complicado que un presidente municipal lo resuelva y que tiene que ver con una implicación de los 3 órdenes de gobierno, nivel estatal, nivel federal, y creo que es un tema que le va a causar muchos problemas durante su trienio. Sí, que no va a ser sencillo. Él incluso hablaba de reacomodos en los grupos criminales, ¿no? Claro. Que operan en nuestro estado y evidentemente pues ocurren este tipo de enfrentamientos y de ejecuciones. Casi nos tenemos que ir a nuestro primer corte, Enrique, pero no podemos dejar de lado otro gran tema, el debate de la legalización de la marihuana en nuestro país. Esta semana también el presidente Enrique Peña Nieto pronunciándose claramente contra la legalización de la marihuana. Pues sí, el presidente Enrique Peña Nieto tiene una severa confusión en términos de lo que se está debatiendo, porque él digamos, en una comparecencia hablaba de que sus hijas se le acercaron y le preguntaron que si se podían fumar un churro enfrente de ellos porque se iban a legalizar la marihuana en el país. Creo que hay una confusión tremenda. El debate es, ¿se sigue atendiendo el problema de las drogas en este país vía la criminalización de los consumidores o se ve como un problema de salud pública que se ataca desde otras vías? Por supuesto que nadie quiere en este país que nadie se drogue, que fume marihuana. Cada quien decide sobre sus consumos o lo que no consume. Pero el tema no es ese. El tema es cuál es la mejor respuesta a los cárteles, cuál es la mejor respuesta al problema de las drogas. Criminalizar, meter gente a la cárcel, meter a los jóvenes a la cárcel o realmente atender estos problemas como un tema de salud pública y por lo tanto un tema que concierne al Estado, a las familias y que concierne a la salud individual. Creo que ese es el debate y el presidente lo pone en términos de si hay legalización, hay aumento de consumo, cosa que hay que decir, Belén, no está justificado en ningún caso, en ningún país que haya legalizado, ni en Holanda, ni en Portugal, ni en Uruguay ha habido un aumento.
Lo que hay es que la gente deja de mentir en las encuestas y pues hay un pequeño repunte, pero rápido en los siguientes años se estabiliza. A lo que me refiero es que creo que tendríamos que discutir este tema, no sé qué opines, pero con un poquito más de seriedad, no esto del churro y bueno, Sí, yo no, creo que no abona nada, ¿no? Y además, bueno, sí, totalmente el anécdota, si quiso mencionarlo como Y lo de tal, de sus los hijas, hijos, sí, y bueno, ¿para qué totalmente, las meten en este debate? totalmente Digo? fuera de lugar. Y me llama la atención, Enrique, esto que ya mencionas, porque incluso el propio presidente lo ha dicho en un mensaje televisivo, que el consumo de esta sustancia es nocivo. Bueno, es algo que sabemos desde hace mucho tiempo, pero también es nocivo el consumo de tabaco y el consumo del alcohol, claro. y de otras sustancias sintéticas también Que ya están normalizadas, es decir, que ya estamos acostumbrados a que se consuma. Yo escuché al doctor Juan Ramón de la Fuente en la ponencia que tuvo en la Feria Internacional del Libro. Él es un doctor muy reconocido, un médico muy reconocido, y lo dijo con mucha claridad. La marihuana, por supuesto que no es inocua, por supuesto que genera impactos, pero muchísimos menores al alcohol, muchísimos menores. Su tasa de adictividad es menor, su tasa de daño es menor. Es decir, creo que si se debate sobre esas rutas, con datos, con investigaciones científicas, podemos llegar a una muy buena legislación y que no se debata sobre la base de discursos muy simplones, ¿no? Como el del presidente. Y un dato más, Enrique, para irnos a la pausa. La marihuana, además, el consumo del cannabis puede ayudar a controlar algunos malestares que provocan enfermedades. Lo que no hace el alcohol, lo que no hace el tabaco, ¿no? Estamos hablando de cuestiones terapéuticas también, beneficios terapéuticos. Y el que reaccionó mejor en su declaración fue el gobernador del estado, que dijo, debemos de dejar de criminalizar a los jóvenes por consumir. Bueno. Vamos a la pausa, regresamos estas perspectivas. Ya vuelvo. Estamos de regreso con todos ustedes esta noche de viernes, Belén, en Perspectivas, que vamos a estar platicando con ustedes, discutiendo con ustedes distintos temas que hay en la agenda pública, en la agenda política a nivel estatal, pero también a nivel nacional. Y nos quedamos, Belén, antes de la pausa, nos quedamos en el debate sobre la marihuana. Totalmente. ¿Qué hay que decir, Belén? Yo creo que será uno de los temas, no sé qué opines, pero más importantes de debate público de los últimos 20, 25 años, porque implica una reconfiguración completa del modelo de combate a las drogas, al crimen organizado y al narcotráfico en nuestro país. Es decir, estamos hablando de una redefinición casi absoluta, porque si nos vamos un poquito al pasado, Belén, y tal vez mucha gente no lo sepa, la prohibición de la marihuana en México es algo que se instaura en la década de los 40, pero en realidad la sustancia está muy vinculada a la cultura mexicana, la marihuana. Claro, totalmente. Incluso la criminalización, por ejemplo, en Estados Unidos, tuvo mucho que ver en su momento, en un primer momento, con que era la sustancia que consumían los primeros inmigrantes mexicanos y era, digamos, como una sustancia vista, pues, ¿cómo se puede decir? Una sustancia vista en términos casi de racismo, ¿no? Bueno, pues es que es la sustancia de los inmigrantes mexicanos. Y es lo interesante que al haber sido una sustancia muy vinculada a México desde un principio, lo interesante fue que en México se prohibiera de tal magnitud, ¿no? Claro, porque hay que recordar también que esto tuvo que ver con una evolución en el tráfico de drogas que hicieron los diferentes cárteles en nuestro país. Por ahí de la década de los 60, lo que se sembraba en este país y que se traficaba era la amapola. Luego con este operativo llamado Cóndor, en donde entra el gobierno de Estados Unidos y arrasa con todos estos plantíos, es ahí donde se empiezan a reconformar o a configurar los cárteles de la droga, que hay un reparto de territorio entre los diferentes cárteles y lo que se empieza a traficar es marihuana. Exacto. Y yo creo, Belén, que ahí hay que poner un poquito en contexto cómo está la regulación a nivel pues, latinoamericano, a nivel mundial también en muchos países, cómo está el tema. Y nos damos cuenta que hay países que han avanzado muchísimo en materia de legalización. Está el caso de Holanda, donde tú puedes ir incluso a un café, ¿no? y meterte al café, pedir una marihuana, la que tú decidas, como diría Peña Nieto, un churrito, ¿no? Pudiera perfectamente pedirlo. Y bueno, al final ese modelo ha dado muy buenos resultados en Holanda en particular. Yo revisaba hace algunos días los datos del caso particular de Holanda y bueno, desde que se legalizó, el año en que inician a fumar los holandeses es mucho menor que cuando era la prohibición, que cuando había prohibición. Es decir, empezaban a fumar antes a los 15 años y
y ahora empiezan a fumar a los 19 y medio años. Estamos hablando de 4 años de retraso. ¿Por qué? Porque está más controlado, porque no hay tráfico ilegal, es decir, tú no lo puedes comprar en el mercado negro. Por lo tanto, si tú vas a fumar a un coffee shop en Holanda, pues tienes que mostrar tu identificación, que eres mayor. Hay más control, ¿no? Totalmente. Hay otros casos, Belén, como el caso de Portugal, que a mí se me hace un caso muy, muy enigmático, porque en Portugal se legalizaron todas. Todas. Todas las O sea, no drogas. estamos hablando nada más de la marihuana, de todas las drogas. Y aparte, se dejó, digamos, un sistema mixto muy interesante para juzgar a las personas que tienen problemas vinculados al narcomenudeo, ¿no? Que es pasarlos por un proceso de psicólogos, sociólogos que los ayudan a digamos, enfrentar las causas de sus problemas. Entonces, creo que ya hay modelos muy interesantes y creo que el debate está más hacia qué modelo vamos que el debate de si se legalizará. Yo creo que se va a legalizar en algún momento porque es irremediable, el mundo va para allá. Pero creo que el debate es, Belén, qué modelo vamos a tomar, ¿no? Fíjate que a mí en lo particular me parece, no conozco tanto el caso de Portugal, pero un poquito más el de Uruguay. Y en mi opinión sí es uno de los modelos que ha abarcado toda la cadena, desde la producción hasta la venta, comercialización de la marihuana. Leía simplemente que el gobierno de Uruguay ya otorgó a 2 empresas los derechos para cultivar marihuana, pues casi 2 años después de que el país se convirtiera en pionero en cuanto a la aprobación de leyes para la regulación de su consumo. Y esto también pues da cierta certeza de que no solamente el gobierno es el responsable total de esta cadena, sino que hay empresas que entrarán también a la comercialización. Sí, bueno, aquí lo interesante, Belén, es que el que compra la marihuana en Uruguay es el Estado. Es decir, eso es lo que lo diferencia o hace el caso de Uruguay tan distinto a los demás, tan particular, porque ahí no es que le llegue, digamos, que distintos agricultores que cosechan marihuana lleguen a las tiendas y vendan su producto, sino que el Estado compra una cantidad enorme de marihuana y la empieza a distribuir de tal manera que, digamos, el Estado se convierte en el abastecedor de narcóticos. Es una cosa muy interesante, ¿no? Hay países como, por ejemplo, Canadá, que lo hacen con el alcohol. El alcohol solo lo puedes comprar en tiendas autorizadas por el Estado y el Estado compra el alcohol y el alcohol lo vende. Pero bueno, veremos qué modelo es el más exitoso. En Estados Unidos, los estados que han avanzado en la legalización son estados que han optado más bien por modelos privados, por modelos donde compiten empresas y pues van ganando cada uno mercado según tengan condiciones. Claro, pero fíjate que en Uruguay también esta ley permite, además, a cada familia que pueda tener hasta 6 plantas cultivadas en sus hogares. Y bueno, lo que sí está pidiendo el gobierno uruguayo es que los consumidores se registren para poder comprar hasta 40 gramos de marihuana al mes en las farmacias. 40 gramos. Mira, este caso es muy similar, Belén, al caso mexicano en el sentido, o sea, digamos, lo que está detrás de la legislación en el sentido de que en México se comienza a abrir brecha en este debate sobre la despenalización o sobre la legalización, se comienza a abrir brecha a través de un amparo que permite que estas personas que se ampararon puedan sembrar y producir en sus casas. El amparo a estas 5 personas que le otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación es precisamente para que ellos siembren en su casa, produzcan en su casa, porque no está permitido comprar. Exacto. Y no está permitido vender. O sea, tú lo que tienes que hacer es tramitas un amparo y después le pides a la COFEPRIS que te autorice que tú puedas sembrar en tu casa hasta, creo que en el caso de México son 10 plantas de marihuana. Es decir, estamos hablando de distintos modelos. Creo que en el caso mexicano, la ruptura del prohibicionismo, si se puede decir de esta manera, llegará más que a través de los políticos o más que a través de los diputados, llegará a través de los jueces. Claro. Llegará a través de las leyes, digamos, del garantismo, ¿no? Pero fíjate, de nueva cuenta, Enrique, cómo estamos judicializando algunos aspectos que tendrían que estarse debatiendo en el Congreso, porque de alguna manera tienen que ver con los derechos de todos los mexicanos, y se tiene que hacer por la vía judicial, el caso de la marihuana, pero también el caso de los matrimonios entre personas del mismo sexo que han podido casarse gracias a los amparos que ha emitido la Corte. Ahora sí que tenemos una Corte que está dando lecciones de cómo legislar o cómo se tendría que legislar a los propios legisladores. Bueno, ¿no? Es que fíjate, Belén, que en un pasado se pensaba que la Corte era
en realmente un espacio muy conservador. Lo llegó a ser en un momento, ¿no? Incluso era pues el escudo del régimen, ¿no? Para que no hubiera transformaciones reales. Cuando venía una transformación política real, pues la Corte solo decía es inconstitucional y se acabó, no hay debate, ¿no? En este caso creo que el hecho de que la Suprema Corte y que los distintos tribunales hayan tomado digamos, la posición de avanzada en este tema, es porque los políticos siguen pensando que este tema no les da votos. O sea, yo creo que los legisladores, solamente el PRD, que lo ha propuesto tanto a nivel federal como a nivel, por ejemplo, se propuso en el Distrito Federal y se propuso en Jalisco, por ejemplo, ¿no? Esos 3 estados. A nivel federal, a nivel Distrito Federal y en Jalisco. Pero los distintos partidos, el PAN, el PRI, los que suelen tener las mayorías, siguen pensando que los mexicanos son conservadores, que los mexicanos no quieren ese tipo de temas, no quieren que se aprueben ese tipo de reformas. Y sin embargo, recuerdo perfecto que la encuestadora Parametría publicó una encuesta hace un poco más de 15 días sobre el tema y había cambiado mucho la perspectiva de los mexicanos. Es decir, si bien todavía hay una mayoría que reprueba la legalización de la marihuana, estamos hablando de que había antes un 78% que la rechazaba y ahorita hay un 57% contra un 43% que ya la aprueba. Estamos hablando de que entre más información, entre más se saben las consecuencias, entre la gente más va a distintas fuentes de información para poder saber realmente los daños que hace la marihuana, entre más ocurre eso, las posiciones quedan más claras y la gente va abriendo un poquito más su mente a este tipo de temas. Claro, ¿no? y yo recuerdo, Enrique, que tú lo mencionabas claramente cuando se realizó esta marcha multitudinaria en contra del matrimonio igualitario. Tú lo explicabas de una manera muy clara. A ver, señores, no nos confundamos. El hecho de que se legalice el matrimonio no es que te está obligando a ti a casarte con una persona. Pues no. Me parece que ahí también, si no te afecta a ti, Sí. pues entonces, digo, si alguien más se quiere casar con una persona del mismo sexo, Claro. me parece que tendría que ser muy respetable. Me parece que lo mismo está ocurriendo con la marihuana, Enrique, De acuerdo. porque los padres de familia, principalmente, que algunos de ellos son los que se han pronunciado en contra de esta legalización, porque temen que sus hijos empiecen a fumar libremente o con mayor facilidad la marihuana, pues lo cierto que es un tema que tiene que ver con la educación en las familias. Completamente. Y que el hecho de que se legalice tampoco está invitando a estos jóvenes a que fumen marihuana. Entonces me parece que por ahí también como sociedad tenemos que tener ya cierta madurez, Claro. enfrentar estos temas y entender que mucho de la educación y de estos, digamos, beneficios o daños, pues se tienen que contar desde la familia, ¿no? Ahí tienes, o sea, en el tema de los impactos a terceros, yo diría que obviamente el consumo de enervantes, sea alcohol, sea tabaco o sea marihuana, produce efectos en terceros. Es decir, el hecho de que alguien tenga un consumo de alcohol muy alto hace que tenga que ir a los servicios de salud y por lo tanto los impuestos de los demás sirven para atender ese tipo de causas. Yo lo digo, se tiene que atender a través de los impuestos. Si el alcohol genera daños reales a la persona, que tengan muchos impuestos para que la persona que decide tomar, para que la persona que decide fumar, se esté pagando el momento en que paga su cerveza, en que paga su cajetilla de cigarros, se esté pagando su recuperación. Totalmente. Es decir, sí tiene impactos, por supuesto que los tiene, pero se pueden diluir a través de un buen esquema fiscal, de un buen esquema impositivo que permita realmente que se privilegie la libertad individual y que no haya afectaciones a terceros. Creo, como lo dices, que de pronto existe esta idea de le quiero imponer al otro la forma en que yo veo el mundo. Claro. ¿Y por qué? Si en una democracia podemos coexistir perfectamente heterosexuales y homosexuales, Claro. gente que fuma marihuana y gente que no fuma marihuana, gente que es católica y gente que es atea. Es decir, no entiendo por qué tenemos que elegir, ¿no? Exacto. Entre una cosa o la otra cuando se puede Totalmente. perfectamente respetar el derecho de las dos personas, tanto de la mujer que no quiere abortar como de la mujer que quiere abortar, Totalmente. tanto de la persona que quiere fumar marihuana como de la persona que no quiere fumar marihuana. Es decir, creo que se puede, ¿no? Que se puede lidiar Totalmente. con ese encuadre normativo, ¿no? Y bueno, Enrique, para irnos a la pausa, un dato nada más. En torno a aproximadamente $1 estadounidense por gramo es lo que costará la marihuana en Uruguay, que es el precio en el mercado ilegal, según han explicado las autoridades allá en Uruguay. $1 por gramo. $1 por gramo aproximadamente. $1 por gramo. Entonces, si en México son 5 gramos lo que se permite de marihuana, sí, 5 dólares, ¿no? Estamos hablando de 70 pesos, ¿no? Aproximadamente. No sé Por una cuánto dosis. ande en Holanda, pero bueno. No, mucho más cara, sí, no, mucho más cara. En Holanda estamos hablando de que, como diría Peñanito, un churro está como en unos 10 euros. No, bueno, Mucho más caro, ¿no? totalmente. Bueno, Vamos al corte. hacemos una pausa, regresamos.
Seguimos con todos ustedes esta noche de viernes en Perspectivas. Otro tema, Belén, que es indispensable, que tenemos que tocar, y bueno, ya tiene bastantes días, bastantes semanas en la palestra pública, es todo el debate que existe sobre el salario mínimo, ¿no? El salario mínimo, que sabemos que en México es uno de los salarios mínimos pues, más bajos de América Latina. Totalmente. Después de Haití. Digo que tampoco es honrosa la comparación, pero México el salario es de 70 pesos con 10 centavos, la jornada de 8 horas, 70 pesos con 10 centavos, esto equivale a poquito más de 2,000 pesos mensuales como salario mínimo, cosa que por cierto está 600 o 700 pesos por debajo de lo que cuesta la canasta básica en este país. El tema está sobre la palestra pública y creo que es muy interesante, pues digamos, debatir cuáles podrían ser los alcances de este tipo de reformas, ¿no? Sí, no, totalmente, porque además, Enrique, hay que decirlo, me parece que uno de los aspectos que ha impactado en el ánimo de los mexicanos al momento de comparar su salario es claramente Estados Unidos, Claro, un modelo claro. totalmente distinto al nuestro, donde el pago es por hora, donde Claro. te pagan cierto número de dólares, si no mal recuerdo, por ahí debe estar que como $10 la hora, o no Ocho. estoy, $8 la hora. Imagínate lo que es ganar $8 por hora y además tener como esta flexibilidad de poder trabajar, si tú quieres, 4 o 5 horas en un sitio y después pasarte a otro sitio donde puedas trabajar otra jornada y donde tus horarios tú los puedes ir acomodando conforme a tus necesidades, lo cual no ocurre acá en nuestro país. Son jornadas establecidas en cuanto a los horarios y además con un salario fijo en cuanto a las 8 horas, ¿no? Aquí tenemos unas gráficas que les queremos enseñar que tienen que ver con el salario mínimo. Mira, esta gráfica es importante y la vamos a dejar un poquito y la vamos también a explicar, porque la raya que ustedes ven, que es en color pues, azul-negra, ¿no? Es la En pantalla se ve como productividad. negra, ¿no? Más bien. Más bien como negra, ¿cierto? Productividad laboral. Y la línea de abajo es remuneraciones, es decir, salario. Esto tiene que ver no con salario mínimo, esto es salario promedio. Y esta gráfica es importante, Belén, porque los empresarios suelen decir no podemos aumentar los salarios si no hay un aumento equiparable en la productividad laboral. Y si vemos, esto por lo menos viene desde el 2007, hay una caída, por supuesto, en productividad en 2009 por la crisis de 2009, pero si vemos la gráfica, pues prácticamente ha venido en ascendencia la productividad laboral de los mexicanos desde 2007 y si nos vamos para atrás a los 90s y los 80s, vamos a ver también un aumento de la productividad y hay que ver los salarios. Los salarios están peor que en 2007, para terminar la gráfica anterior, están peor que en 2007 y esto sí hablamos de que no solo el salario no crece, sino que hay una regresión, que hay una involución en materia de los salarios. Y tiene que ver también con los precios de la canasta básica, como bien lo mencionabas. Es decir, no ha habido ni una coherencia ni una corresponsabilidad entre el incremento en los salarios mínimos y lo que está aumentando los productos básicos en nuestro país, sí, ¿no? Pero ves esa diferencia, Belén, entre la productividad y el salario. Es que es tremendo. Impresionante. Entonces, cuando yo escucho a los empresarios decir, si no aumenta la productividad, no vamos a aumentar los salarios, les digo, la productividad viene aumentando por lo menos desde hace un par de décadas y los salarios están completamente deprimidos. Entonces, esto creo que te habla de un país en donde esa distancia entre la productividad y la remuneración, ¿quién se la queda? Los dueños de las empresas, ¿no? Esa es una ganancia que es demasiado grande. ¿Qué sucede en los países que tienen sistemas más igualitarios, sistemas de equidad, donde los salarios son mejores? La diferencia entre productividad y remuneración es menor. Y eso hace que la sociedad sea mucho más justa. Y ahí tenemos precisamente la gráfica de la comparación de los salarios mínimos en los países que integran la OCDE, ¿no? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, o también llamada el Club de los Ricos, porque es la que aglutina a los 32 países con más nivel de desarrollo a nivel mundial, vemos que el salario mínimo mejor cotizado o en mejores niveles es el de Australia, el país que tiene, digamos, los mejores impactos. No alcanzo a ver exactamente el nivel, pero creo que está en torno a los $7.5, un poco más, un poco arriba tal vez. Bueno, ahorita lo checamos exactamente el dato. Y en el caso de México, pues está completamente abajo, por debajo de Chile, por debajo de la República Checa, por debajo de China, por debajo de
prácticamente todos los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y si nos colocamos en América Latina, hay que volverlo a repetir, solo por arriba de Haití. Y fíjate que me llama la atención, Enrique, en esta gráfica, el caso, por ejemplo, de España. Claro. Y que está muy pegadito a Grecia en relación a, pues a este nivel, ¿no? Digamos, casi en la mitad, pero más bien tendiendo hacia abajo. Y me llama la atención porque, bueno, en el caso particular de España, Grecia sabemos que tiene problemas muy particulares, pero en el caso de España, pues sí, desde hace varios años que tienen un problema laboral y de salarios tremendo, a pesar de estar o pertenecer a la Unión Europea, ¿no? Sí, aquí el tema de España, qué bueno que apuntas el caso concreto de España. España tiene un grave problema, sí, en salarios, pero sobre todo en tasa de desempleo. Tiene una tasa de desempleo del 25% a nivel general y entre jóvenes casi del 50%. Claro. Es decir, 1 de cada 2 jóvenes que busca trabajo está en el desempleo. Estamos hablando de una cifra tremenda y una cifra muy lacerante. Pero bueno, para explicar qué tiene que ver o qué impacta que el salario mínimo sea tan bajo, por qué es importante que los salarios crezcan. Y creo que aquí lo vemos muy claro. Si hay salarios más altos, los trabajadores pueden consumir. Si los trabajadores pueden consumir, se puede producir. Si se puede producir, se puede pagar mejores salarios. Es decir, lo que desencadena todo el ciclo económico es el consumo. Si no hay consumo, no hay todo lo demás. Y en México nos hemos acostumbrado a ser un país en donde el consumo es muy bajo, la gente llega apenas a final de mes y por lo tanto no se puede producir tanto, no se puede emplear a mucha gente. Es un ciclo que empieza con el consumo, ¿no? Oye, Enrique, y tratando de explicar un poco esta brecha enorme entre la productividad y los salarios, decías, bueno, ¿dónde queda toda esta productividad o estas ganancias de esta productividad en los empresarios? Me parece que también en los últimos años ha sido todavía más marcado esta tendencia en las empresas a hacer más por menos. Exacto, ¿no? Más labores, ¿no? Más labores con menos personal. Completamente. Entonces, el trabajo sale sí o sí, independientemente de si antes tenías 10 trabajadores y hoy tienes 5. Exacto. Y eso habla de la precarización laboral, de muchísimos elementos que creo que tendríamos que poner sobre la mesa. Ahora, esta gráfica también es muy interesante, Belén, porque nos ilustra hasta qué momento o en qué momento hay un quiebre total entre la relación entre el salario mínimo y la canasta básica, que ya hacías referencia. Y esto es una relación tremenda. Si vemos que han pasado los años y hasta 2014, que es donde se toma esta encuesta, esta medición, la diferencia entre el salario mínimo y la canasta básica es de 3-1. Es decir, tremendo. Un salario mínimo puede comprar nada más 1/3 de la canasta básica. Entonces estamos hablando de que es una diferencia tremenda, enorme. Y lo que no es posible es que en un país se normalice, se regularice que alguien trabajando 8 horas, teniendo un trabajo en donde empeña esfuerzo, ni siquiera pueda salir de la situación de pobreza. Es decir, en México el que trabaja es pobre. Y eso es una realidad que ningún gobierno ha querido atender, porque dicen, es que los salarios no suben por decreto, la productividad, se tienen que privilegiar otras esferas de la economía. Pero esta diferencia creo que tiene que ser solventada. Ya hay varias propuestas sobre la mesa. Está por ejemplo, la del PRD, que es subirla a 86 pesos. La del PAN es subirla a 83 pesos. Creo que se va a revalorizar, pero sí se necesita un impulso muy fuerte al salario para por lo menos para los siguientes 5 o 6 años, ¿no? Y mira, fíjate, un dato que ha publicado algunos medios especializados en economía. La canasta básica es hoy por hoy inalcanzable para 24 millones de mexicanos, ni más ni menos. Estamos hablando de realmente inalcanzable, o sea que no se puede ni siquiera comprar un par de productos, digamos, permanentemente. Digo, la gente juega un poco ahí con la economía, con la creatividad de poder comprar la mayor cantidad de alimentos. A lo mejor en un mes compras un artículo, pero al siguiente ya no te alcanza y entonces lo sustituyes por otro. La verdad es que es una situación bastante preocupante, Enrique, porque el objetivo de disminuir los niveles de pobreza en México pues va a resultar bastante complicado para las autoridades que están diseñando estas políticas públicas y económicas, porque hay, repito, 24 millones de personas que carecen del ingreso suficiente para adquirir la canasta básica de consumo. 24 millones en un país de poco más de 110 millones de personas. Estamos hablando de el 20% de la población ni siquiera puede comprar la canasta básica. Y hay que recordar, en México hay 55 millones de pobres. Es decir,
es una cifra alarmante. Ahora, en lo que también estamos viendo en pantalla, una encuesta también que la estábamos recordando, que publica la encuestadora Parametría, donde le pregunta a la gente, ¿el salario o sueldo que usted recibe y el total de su ingreso de su hogar, le ajusta o no le ajusta? Pero lo interesante aquí es que en el periodo de marzo de 2012 a agosto de 2014, a la gente que no le ajusta ni para lo mínimo, que no le alcanza y tiene grandes dificultades, pasó de ser el 52% del país a ser el 74%, es decir, solamente una de cada 4 personas en este país dice que le alcanza y puede realmente llegar a fin de mes con un poquito de soltura económica, ¿no? Para no tener problemas para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar la despensa, los comestibles. Es una situación muy grave. Estamos hablando que en 2 años, prácticamente del final del periodo de Calderón, agosto del año pasado, 22% de los mexicanos se añadieron a ese 52% que siempre ha dicho en las encuestas que nomás no le ajusta con lo que gana. Y si nos vamos, que esto es también interesante, en el Distrito Federal también hay una población muy alta, pero es solamente el 63%, ¿no? Totalmente. Y ahí estamos viendo precisamente otra gráfica donde en México pues, se ha iniciado esta discusión sobre el incremento del salario mínimo y una encuesta de Parametría, como Claro. ya lo hacías referencia, la pregunta era, por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué partidos o personas proponen subir el salario mínimo en el país? Fíjate, lo interesante aquí es que a nivel nacional, la mayoría de los mexicanos creen que el que impulsa este tema es el PAN, con el 10%, ¿no? Y después 9% el PRI, que por cierto no ha hablado del tema, ¿no? Entonces es interesante que hay un 9% de, seguramente priistas, que dicen que es el PRI está impulsando el tema del salario mínimo. Y en el Distrito Federal sí queda muy claro, porque pues, es gobernado viven, por el ¿no? PRD. Ahí día a día, claro. Y Miguel Ángel Mancera, hay que recordar, por decreto aumentó el salario mínimo para los administradores, para los que trabajan en la administración pública del gobierno del Distrito Federal. Es decir, estamos hablando de cómo se traduce el mensaje político, el discurso político, y que a nivel nacional pues sí hay una mayoría de mexicanos que creen que el Partido de Acción Nacional es el que impulsa la causa del salario mínimo, mientras que en el Distrito Federal queda muy claro que es el PRD. Ahora, ¿qué tan difícil es que pase este tema? ¿Qué tan difícil es que se llegue a los acuerdos necesarios? Ya se dio el primer paso, Belén, hay que decirlo, la desindexación, que es que el salario mínimo ya no sea tasa de referencia, ni referencia para multas, para préstamos, para nada. Es decir, le quitas ese vínculo con la inflación que muchos decían que podía provocar el aumento en el salario mínimo. Es decir, creo que se dio el primer paso, falta todavía, digamos, la revalorización final, digamos. Claro, ¿no? totalmente. Y ahí se me parece, Enrique, que tiene que ser de fondo. Hemos hablado durante muchísimos años de la reforma laboral, pero si no empezamos realmente desde la raíz, no vamos a poder llegar al tema final del salario si no reestructuramos, por ejemplo, el caso de las empresas que subcontratan, ¿no? Por decir nada más algo. El caso de los patrones que están obligados a dar ciertas prestaciones a sus trabajadores y que no se las están dando. El caso que ya veíamos, esta gráfica tan ilustrativa de la productividad versus salario. En fin, el tema de los sindicatos también es otro de los grandes temas. En fin, hay tantos temas en torno al aspecto laboral que se tienen que abordar desde las diferentes ópticas y desde los diferentes puntos, porque si no, entonces, pues vamos a tener esto que ya estamos viendo. Ahora, como estamos, no podemos seguir, ¿no? Totalmente. Eso sí queda claro. Vamos a un corte en perspectiva, seguimos platicando de los temas de la semana. Estamos de regreso, totalmente en vivo en esta noche de viernes, Enrique, que por cierto, la ciudad bastante caótica, ¿no? Particularmente hoy tuvimos muchísimos problemas para trasladarnos de un sitio a otro y digo, llama mucho la atención porque, según yo, en viernes quincena es cuando es más complicado. Sí, hoy es viernes, pero no es quincena, totalmente. Sí, yo también volteé a ver y dije, pues igual fue quincena, pero no. Creo que la ciudad, los viernes entre las 6 y las 9 de la noche prácticamente
se desquicia y hay que añadirle, Belén, el tema de la FIL, ¿no? Totalmente. Que hoy creo que era venta nocturna, ¿no? Sí, en los la FIL, ¿no? viernes, totalmente. Los viernes. Entonces, pues también por la zona de la FIL se genera un cuello de botella muy dramático. Tremendo. Y ya ni hablemos de los días en que las escuelas llevan las escuelas a sus alumnos y se vuelve Los de verdad viernes sobre todo, ¿no? Tremendo, sí. Este viernes fue tremendo. Pero bueno, pues esperemos que usted haya llegado a tiempo a su casa a descansar y que ya nos esté siguiendo a través de Canal 44, la señal de todos. Enrique, esta semana, particularmente Canal 44, hablando de medios, pues estamos muy contentos con el resultado que tuvo TV Morfosis. Sí. Un evento que hemos llevado pues ya durante 5 años, que estamos en la 12ª edición y que este año llevó por título Creatividad en la Era Digital. ¿Qué es TV Morfosis? Bueno, TV Morfosis es una serie de programas en los que se debate y se habla del futuro de la televisión. Evidentemente esto integra pasado, presente y futuro. Claro. Y con el adicional, Enrique, sobre todo y particularmente en los últimos años, se ha hablado de esta televisión que cada vez está más vinculada o amenazada incluso por las nuevas tecnologías, la nueva forma de comunicar o lo que también le han llamado la televisión en todas partes, ¿no? La televisión TV everywhere. Claro. Así es. A mí, bueno, la verdad es que se me hace un evento que innova en prácticamente todos los segmentos, ¿no? de lo que tiene que ver con este tipo de producciones. Bueno, a ti te tocó vivirlo de primera línea, fuiste la conductora de estos espacios, de estos programas, pero creo, Belén, que hay muchos temas muy interesantes que se colocaron sobre la palestra en TV Morfosis, como por ejemplo la participación de las audiencias, de los auditorios en los contenidos de la televisión. Yo recuerdo algunas frases que leí por Twitter que eran muy interesantes, como la televisión que no interactúe, que no tenga relación clara y le ponga el micrófono a su audiencia, pues está condenada a morir, ¿no? Al final vivimos en una etapa en donde ya no basta con ese mensaje unilateral que solamente va del medio hacia las audiencias, sino que es importante analizar esos canales de retroalimentación, esos canales de interacción entre las audiencias y los canales de televisión, en los canales también las estaciones de radio, todo, ¿no? Yo creo que son debates muy interesantes. No sé si en México hemos avanzado mucho en este aspecto en particular, pero por lo menos hay muchas personas, académicos, periodistas, presentadores, que ya tienen muy claro que la televisión va para este rumbo, ¿no? Fíjate, Enrique, que este año particularmente lo que llamó la atención fue la idea de que la televisión como tal no morirá. Sí, y lo decimos, lo decimos, ¿por qué lo decimos? Lo decimos porque todavía hasta el año pasado se hablaba de que la televisión estaba viviendo sus últimas horas. Bueno. No ha sido así, evidentemente. Los contenidos son los que evidentemente se tienen que transformar, y esto que ya mencionabas, la forma de comunicarte con las audiencias. Es un problema realmente muy complejo y me parece que esta es una de las grandes conclusiones de TV Morfosis. No podemos hablar, ni de una receta para que un medio sobreviva, pero tampoco podemos adelantar mucho de lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno de los invitados a este encuentro, que sin duda alguna es referencia a nivel internacional, digamos que es como el gurú en muchos sentidos de las redes sociales y del Internet, Carlos Escolari, él, que incluso ha acuñado este tema del ecosistema de medios donde todos conviven, él decía, es tan complicado encontrar el equilibrio entre todos los medios porque cada día están surgiendo nuevas formas de comunicarte, están surgiendo nuevas formas de interactuar y la velocidad con la que estamos avanzando es tal que no te permite llegar como a un respiro y decir, esta es la situación actual y parece que por allá va el tema, ¿no? Claro. Ahora, no sé qué opinas, Belén, pero tal parece que en nuestros hábitos de consumo todo va hasta esta, ¿cómo le llaman? Televisión que tú te puedes meter a la página de internet de una televisora. La multipantalla. Exacto, pero aparte que tú puedes elegir cómo acomodas tus programas, cuándo los ves. La televisión a la carta. Exacto, la televisión a la carta, en la cual tú dices, por ejemplo, si te gusta la televisión de otros lados del mundo, con un clic te metes y estás viendo el noticiero en Francia, el noticiero en Argentina. Puedes ver un partido de fútbol que se juega en Brasil y lo puedes ver exactamente a la hora que tú quieras. Es decir, eso es muy interesante porque nos habla también de
otra forma muy distinta en la que la televisión se relaciona con su espectador, porque ya es distinto, ya no es bueno, si no nos vieron, en este caso a Belén y Enrique a las 9 de la noche, ya no nos podrán ver nunca, como era antes, ¿no? Exacto. Me lo perdí, no lo grabé, no se va a poder, Bueno, ¿no? y cuando se grababa, pero imagínate antes cuando Cuando no se podía grabar. era estar ahí, ¿no? Ahora, creo que esto ha permitido que haya más libertad, que tú puedas decir, bueno, hoy no puedo ver en la noche porque están Belén y Enrique en la noche del viernes y voy a salir un rato, pero lo veo mañana, sin problema. Y creo que esto sí cambia fundamentalmente porque el que está conduciendo, el que está produciendo sabe que tiene que hacer un producto de calidad para cualquier hora, para cualquier momento y que se verá en muchos espacios y los comentarios llegarán un día después, 12 horas después, es decir, ya no es solamente el momento en que se transmite, ¿no? Sí, y se comentó también esto que ya mencionas, Enrique, lo de los programas o productos basura, ¿no? Que también se les ha dado en llamar así. Por ejemplo, se hablaba de que los jóvenes pues, están consumiendo estos videobloggers o, por ejemplo, algunas herramientas como los memes, que también han sido como muy exitosos. Y otra de las conclusiones a las que llegamos en el aspecto particular de la información o del periodismo es que como periodista te puedes pasar semanas incluso preparando un producto de fondo y resulta que al momento de colgarlo tú a tu página o transmitirlo por tu medio, lo que más clics te da o lo que más views te da, pues resulta que es un gatito por ahí caminando o a lo mejor un perro. Me llamó mucho la atención que los ponentes hablaban tanto de gatos y de perros, porque me parece que hoy es lo que está imperando en la red. Pero además, y lo vemos ahora en pantalla, no sé si has escuchado hablar de Eduardo Yayo Gutiérrez, mejor conocido como Yayo. Bueno, pues es uno de los youtubers. En Twitter tiene 350 seguidores. Es uno de los youtubers más influyentes de México. Su canal, No Me Revientes, tiene más de 1.600.000 seguidores. Y bueno, tuvimos la oportunidad de dialogar con él, lo estamos viendo justo en pantalla. Es el chico que tiene este gorrito en la cabeza. Y él nos decía que ya estaba muy cansado de lo que estaba haciendo y que muy probablemente dentro de poco va a dejar de hacer videobloggers. Me llama la atención porque esto es así de efímero, Enrique, ¿no? Y volvemos al tema de la rapidez con la que estamos cambiando. Completamente. Tú dirías, alguien que está siendo tan exitoso, que está Pues sigue ganando por esa dinero, ruta, ¿no? Pero la verdad es que los jóvenes son así. Hoy están, mañana ya no están. Bueno, yo revisaba hace tiempo un estudio que hacía la CEPAL de los jóvenes que nacieron entre el año 86 y en 1995, ¿cuántas veces iban a cambiar de empleo? Aproximadamente 11 veces. Y de esas 11 veces, 6 iba a ser a un empleo completamente distinto al que tenían, es decir, a otro ámbito y otro rango completamente distinto. Yo no lo veo raro, yo creo que es muy normal y creo que tiene que ver con la libertad, la libertad económica y la libertad de movimiento, pero creo que... O sea, creo que sí el hecho de que se pueda acceder a bloggers, creo que sí democratiza la información, creo que sí la hace distinta, ¿no? Claro, y además el comentar que entra el factor también de los llamados millennials, que eso fue mucho de lo que se debatió también, qué están consumiendo los millennials, hacia dónde van y qué están produciendo, porque era lo que tú mencionabas, Enrique, no solamente es la televisión a la carta, sino además lo que están haciendo las audiencias. Claro. Que están consumiendo las mismas audiencias. Y Ese por es un cierto, fenómeno muy distinto. Metamorfosis fue en el marco de la FIL y por la FIL pasan todos, ¿no? Así es. También gente que se postula a la presidencia de la República. Quien estuvo fue Margarita Zavala, que también dejó por ahí algunas perlas. La escuchamos. Cada vez ha sido más grande y bueno, ha aumentado la diversidad de sus presentaciones. No solo tiene que ver con libros, sino también con presentaciones de ideas, de pensamientos, de actividades. Y en ese sentido cada vez es mucho más completa y ha sido mucho más universal, digamos, adaptándose a los nuevos tiempos, en donde aquí los jóvenes pueden encontrar libros, pero también la expresión de muchas ideas y pensamientos de manera oral o a través de conferencias. Sí, voy a buscar en su momento la presidencia de la República y sé lo mucho que se puede hacer por este país, la transformación que requiere, la capacidad que tiene este país para llegar a un lugar mucho más alto. Sé lo que vale México, conozco muchísimos rincones y sé que tengo la capacidad de que estoy preparada para llevar a México a la transformación que necesitamos.
Bueno, yo la verdad pensaba que le habían preguntado a Margarita Zavala sus 3 libros favoritos. Y tal vez ahí le hubiéramos visto que algún Medio resbalón patinar. por allá, ¿no? Tal vez alguno que habrá escrito Felipe Calderón o algo, pero es cierto, Belén, tú me lo comentabas. La FIL es un espacio que trasciende los libros, ¿no? Es un Totalmente. espacio también político, es un espacio donde se discuten las ideas. Siempre el programa académico de la FIL es sumamente rico y pues estuvo hasta el Bronco, ¿no? Hasta el Que me Bronco. tocó a mí escucharlo y la verdad, a mí el Bronco no me cae muy bien, pero tiene todo el derecho, está en la FIL como todos los demás. Claro, pues porque además son espacios de debate Claro. y volvemos al punto, que no necesariamente tienen que ver con el libro. Ya no alcanzamos a comentar la anécdota de Federico Arreola versus el Bronco, pero bueno, ya habrá tiempo. oportunidad. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Enrique, Belén. muchísimas gracias. Buenas noches Buenas noches. y buen fin de semana.